Somos CNN, el líder mundial en noticias. Hola, bienvenidas a México Opina. Es un gusto saludarles en esta tarde en que vamos a abordar un tema muy importante. México enfrenta una enorme crisis humanitaria, cerca de 129,000 personas desaparecidas y no localizadas, con más de 72,000 cuerpos sin identificar. Hasta abril de 2025, según datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Es decir, en este país, en promedio, se reportan 40 desapariciones diarias. Y esta crisis está profundamente vinculada al problema de la trata de personas y el reclutamiento forzado. Cada vez es más común y cotidiano reportar sobre lugares de reclutamiento por parte del crimen organizado y nuevos métodos. Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva ley. Es la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Esta ley contempla muchos aspectos que han generado polémica, como la emisión de un registro nacional de identificación con datos biométricos. Se le llama CURP en México. Esta iniciativa se aceleró tras el impacto mediático y social por el hallazgo del rancho Izaguirre, en Jalisco. En este rancho se expuso el reclutamiento forzado, que además evidenció fallas institucionales y evidencias de violencia extrema asociada a los cárteles de la droga. Hoy hablaremos de la dimensión sobre el reclutamiento y la desaparición en nuestro país, que es uno de los temas más sensibles. Y tenemos un panel muy importante. Nos acompaña Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tania, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario Luis Fuentes, titular de la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas de la UNAM. Gracias. Gracias. Y María Elena Esparza, ella es consejera de género del Consejo Ciudadano y fundadora de Hola Violeta AC. Gracias por estar con nosotros, Violeta. ¿En dónde estamos parados, Tania? Cuéntame. A ver, en este problema que tiene tantas dimensiones. Para el caso de las desapariciones, que es un problema público al que ya no se le puede echar la mirada hacia otro lado, tenemos por un lado una herencia histórica de desapariciones no resueltas, no atendidas, no investigadas, no sancionadas, que ha instalado la impunidad como posibilidad de seguir repitiendo las desapariciones, ¿no? Sobre este número de reportes diarios que decías, en la agenda de niñez y adolescencia sabemos que aproximadamente 17,000 niñas, niños, adolescentes siguen desaparecidos al día de hoy, ¿no? Del registro que tiene el RENAPED, en todo lo posible que esto pueda ser. ¿Con corte Con corte a abril de este año, el último corte que hicimos. Afortunadamente, muchas de las personas de menos de 18 años son localizadas con vida, lo cual se relaciona probablemente con el tema de trata y reclutamiento, como ya lo decías. Es decir, seguimos buscando a muchos chicos, chicas que no sabemos dónde están, pero también tenemos ahí una veta de información que me parece que no ha sido lo suficientemente bien explorada para poder saber qué es lo que pasa con las personas desaparecen. Una vez podemos tener noticia de qué es lo que sucedió y de cómo vuelven, ¿no? Reclutamiento por parte del crimen organizado, pero también de grupos delincuenciales, y el fenómeno de la trata, que es una palabra que cada vez quiere decir muchas más cosas, que tiene algunas limitaciones legales también para el tema de reclutamiento, por ejemplo, y que hoy por hoy siento que nos ayudó a entender una primera etapa de este problema, pero que todavía nos hacen falta más brazos para entender las aristas que se han desarrollado. Ya, cuando se habla de trata y reclutamiento, ¿de qué estamos hablando? ¿Son dos fenómenos distintos? ¿De qué hablamos, digamos? Generalmente trata se suele asociar con explotación sexual con fines comerciales, por ejemplo, ¿no? Es como lo que está más en la idea. Pero la ley en materia de trata, pues, contempla un montón de prácticas. Por ejemplo, la utilización de menores de edad para la comisión de delitos, ¿no? El reclutamiento hoy por hoy en nuestro país no está tipificado. Sería uno de los componentes que la ley de trata tiene contemplado, pero hemos visto mucha más proactividad, por ejemplo, para castigar a un niño que fue reclutado y que pudo cometer algún delito, alguna falta, que a la persona adulta que le reclutó, digamos, ¿no? Entonces, reclutamiento tiene que ver con la utilización de niñas y niños, puede ser sustrayéndoles o no de sus entornos domésticos, comunitarios, para la participación en actividades delictivas o criminales, ¿no? La trata suele ser mucho más amplia, ¿no? Esclavitud forzada. Entonces, ¿parte de la trata del reclutamiento podríamos entenderlo así? En términos de la ley, sí es así. La trata es, un medio para la explotación, es el reclutamiento.
los fines son diferentes, como bien dice Tania, fines para explotación sexual, mendicidad forzada, o sea, hay 7 fines establecidos. El reclutamiento, de acuerdo a la ley, es un medio por el cual se toma a un sujeto, siendo o un niño o niña, para un fin específico. Entonces el reclutamiento, que tiene muchas variantes, puede ser digital, puede ser por enamoramiento, puede ser forzado literalmente, o una vinculación entre alguien adulto que puede, digamos, seducir a un menor para ciertas tareas. Entonces el reclutamiento es un medio para un fin, ¿sí? Obviamente ese medio, el reclutamiento, como dice Tania, no está bien tipificado, pero no hay que olvidar que la trata es explotación de un ser humano por otros, ¿sí? Y obviamente ahí está el tema que todos sostenemos en la mesa, de que en ese sentido, cuando se es niño, niña y adolescente, cualquier tipo de explotación está sancionado, aunque no se trata, ¿sí? Porque el niño debe estar con una enorme cobertura de sus derechos, o de todos sus derechos. Entonces, el reglamento es un medio para un fin. El reglamento puede tener muchos elementos, ¿sí? Y en ese sentido está totalmente vinculado, el reclutamiento con trata, pero también está vinculado a muchos delitos, ¿sí? Más allá, todos los delitos. Sicariato, bueno. No, todos los delitos que tienen que ver con la violación de los derechos de los niños. Finalmente, esa es la ley que establece un marco, porque los niños deben estar, digamos, en su etapa educativa de formación de cuidado. Entonces, el reclutamiento es un medio para un fin, y en ese sentido, sin duda, el reclutamiento para actividades ilegales, ¿sí? Obviamente puede ser delitos graves, ¿sí? Es uno de los temas que ha surgido con esta enorme realidad de los testimonios que hemos recogido. Sí, que cada vez está más documentado, ¿no? Está documentado a nivel de casos específicos. Yo sería muy cuidadoso con los datos. Los datos que tenemos oficiales, que nos muestran, nos dan idea de una magnitud, pero no son todos. Sí, por supuesto. Entonces, los datos es, de alguna manera, su fiabilidad, su comparabilidad, ¿sí? Su expresión nacional, es una aproximación, pero no dan cuenta del fenómeno. Entonces, estos son datos que nos acercan a la magnitud, pero son muchos más, porque realmente el tema más duro, tú lo mencionabas, es el tema de saber que hay cuerpos a cargo del Estado, los CEMEFOS, que no sabemos ni siquiera su sexo, su edad, etcétera, y están en una situación crítica. Parte de la crítica más brutal es la enorme realidad que tenemos en una crisis del Estado que está en la cantidad de cuerpos o cadáveres que se encuentran bajo su custodia y que ni siquiera puede ser una custodia digna. Sí, por supuesto. Y ahí nos entramos a una zona oscura. Marilena, el Consejo Ciudadano acaba de emitir un 5º informe sobre trata, del problema de la trata. ¿Qué datos tiene? Así es, fíjate que lo más interesante, y lo quiero tomar desde donde lo deja Mario, es justo que no tenemos idea del tamaño de la trata en nuestro país. En el Consejo Ciudadano hacemos la estimación de que la cifra negra puede llegar a 98%. Y lo que nos permite ver lo que presentamos en este 5º reporte anual es todos los reportes que nos llegan a través de la línea y chat nacional contra la trata de personas que operamos desde el Consejo Ciudadano y es la única que existe en todo el país. Entonces, por ejemplo, en lo que va del año llevamos registrados 1,640 reportes. Entre ellos, sí hay una pequeña parte de lo que estábamos hablando de reclutamiento criminal de menores de 18 años. La ley reconoce 11 modalidades de trata. Pero el que tenemos ubicado en primer lugar es la explotación sexual. ¿Qué es trata para alguien que pues no es abogada o que de una manera más sencilla es la forma moderna de esclavitud? Así la define la propia 1DC. Entonces, eso es importante ubicarlo y en el tema de niñas, niños y adolescentes hay un dato alarmante, Mario. Detectamos que hay un 86% de aumento de material de abuso sexual infantil. Es lo que conocemos normalmente como pornografía infantil. ¿Y cómo está asociado? ¿Y cómo están reclutando a esos menores, a esas infancias? Lo están haciendo a través de videojuegos y de redes sociales. Así que sí, por supuesto hay que hablar de la crisis de los cadáveres, de los cuerpos, pero hay que hablar también de la crisis de los cuerpos vivos, de los cuerpos de infancias que están siendo abusados, explotados y que además están siendo reclutados a través de un espacio que de pronto, como responsables de crianza, podemos creer, no pasa nada, está en su celular, no va a pasar nada, está jugando. El tema es que en el chat del videojuego, lo que hemos detectado en el Consejo Ciudadano, y esto lo alertamos desde hace un par de años, es que se mete alguien que se llama Tania, ¿no?
Y Tania dice, no, hola amiguita, yo también tengo 12 años. No, yo también me peleo mucho con mis papás. Y entonces se empieza a establecer una relación de confianza que se convierte en el reclutamiento. Vamos a marcar la primera pausa. Nos gustaría mucho su participación, por supuesto, a través de @cnnee y de mi red @MarioCNN. Volvemos. Get your cameras ready. There it is. Wow. That's a fun. So cute. Every single species play a very important role in the whole ecosystem. Why wouldn't we want our children to fall in love with nature? We don't have much years to make a difference. Littering, poaching, pollution, we need to fix that. Despite the damage we've done, we still have a wonderful natural component. Don't give up. Let's do it. You can make it. For the people, help and hope. Este programa vale la pena. Los números de tu programa están rompiendo todo lo esperado en el extranjero. No sé ni siquiera si me puedo imaginar esa cantidad de gente. Roberto se cree la gran estrella y no me deja brillar. Extraño cómo eran las cosas antes. Pero es que no me tienen paciencia. Es importante tener una perspectiva clara de lo que pasa en el mundo. Perspectivas con Mario González, de lunes a viernes, en CNN. En Panorama Mundial recorremos el mundo en busca de los eventos que impactan nuestro entorno. Te llevamos la información más actual. Diseminamos lo que se discute en la web y redes sociales de forma organizada y verificada para entender lo que pasa y cómo nos afecta. Ven, acompáñame a entender el mundo a la velocidad en que los hechos ocurren. Tú eliges la plataforma. Panorama Mundial con Gabriela Frías. ¿Qué ha logrado ya concretamente con el gobierno de Estados Unidos en términos de colaboración de seguridad? Hemos establecido con nuestras Fuerzas Armadas y con la policía paquetes de ayuda reales. ¿Por qué cree que ha perdido apoyo entre los latinos? We cannot overlook those bogus criminal charges. Una situación compleja en el país, el atentado a Miguel Uribe, ¿y qué está pasando, presidente? Este gobierno está golpeando la mafia del narcotráfico. De desastre. Nos damos cuenta de la destrucción. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Tu vida más sí se siente con Easy Móvil. Es el de memes y datos ilimitados. Es un por hablar sin fin con tu crush. Es el qué de enterarte de todo a donde vayas. Contrata ahora Easy Móvil con cobertura estés donde estés. Llévatela fácil, llévatela easy. En Sky One te ahorramos la búsqueda con las complicadas misiones de dos amigas y asesinas a sueldo, Hitman. Oh my God. Las alocadas aventuras entre madre e hijo alrededor del mundo, 50 Ways to Kill Your Mom. Y un drama bélico que narra las vivencias de un submarino durante la Segunda Guerra Mundial, Das Boot. En Sky One. Descarga Easy Go. Es fácil de usar. Con Easy Go, lleva tus contenidos a todos lados. Continuamos en México Opina y yo me preguntaba fuera de la mesa si es necesario volver a los términos porque provocan confusión. Evidentemente a una familia que tiene un problema de este tipo, pues no es difícil que catalogue, esto es trata, esto es reclutamiento. A ver, Tania, cuéntanos, porque hay una serie de términos legales y muchos de ellos ya contemplados a nivel internacional.
para entender un poco el fenómeno de lo que estamos hablando. Seguro. A ver. A nivel internacional, la Convención de los Derechos de la Niñez, en su artículo 35, por ejemplo, ya contempla el asunto de la trata. Nuestro país tiene una ley general de prevención, sanción, erradicación en materia de trata, y por trata define una cadena de verbos que en realidad nos hacen ver como toda la dimensión del universo de qué puede ser trata. Captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir, alojar a una persona con fines de explotación, con fines criminales, puede ser trata. La explotación también es una de las prácticas que está contemplada dentro de la trata, y explotación, eso nos habla más de la dimensión criminal, tal vez, de lo que ahora se decía de las nuevas formas de esclavitud, ¿no? Condición de siervo, prostitución ajena, explotación sexual, explotación laboral, que es otro universo, trabajo, servicios forzados, mendicidad forzada y utilización de menores de 18 años en actividades delictivas, que es lo que decimos reclutamiento de niñas, niños, adolescentes, ¿no? Entonces, claro, cada uno de estos verbos va describiendo una parte del fenómeno, y por supuesto las familias no tienen por qué ser las expertas en esto, más bien, por supuesto, la autoridad al momento de recibir las denuncias y de investigar tiene que ir derivando en estas herramientas a partir de lo que hoy ya sabemos, ¿no? Que no importa si eso tiene cara de se fue con el novio, pues muy probablemente sea una técnica de enganche a través del grooming o a través de algunas de estas dinámicas que pueden ser lo mismo físicas que digitales, quizá en el caso de niñez y adolescencia cada vez más digitales como efecto de una pandemia que instaló en chicas y chicos la sociabilidad a través de Internet y de los celulares. Sí, ahora hemos visto la parte del reclutamiento por el Rancho Izaguirre, eso fue tan impactante socialmente, que generó incluso pues una reacción del Estado, que ya hemos visto, que ojalá podamos hablar del tema de esta nueva ley que fue ya publicada por el Ejecutivo, pero estamos viendo no solamente el reclutamiento. Ya hemos visto varios casos como el Rancho Izaguirre. Recientemente también hablábamos de más de 700 personas rescatadas de un centro en Hidalgo, pero era para otro tipo de trabajos del campo. Es decir, esto está abriendo, es una caja de Pandora, si nos podemos saber lo que está pasando en este país, Mario. Sin duda, déjame regresar a uno de los temas, porque lo que debemos preservar es la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Cuando un niño o niña es enganchado, captado a través de la seducción digital, a una oferta, como bien se decía, ese niño ve afectado su dignidad personal al ser expuesto. Entonces, ese es un valor mayor, ¿sí? Hablando de niñas y adolescentes. No solo es captar, enganchar, trasladar para un fin de explotación físico, sino es toda esta parte ahora digital. Y en ese sentido, hay un tema que tenemos que vincular. Obviamente, estos adolescentes, jóvenes adolescentes, que muchos de ellos llegan a Izaguirre o llegan a un lugar porque no hay empleo, porque no hay posibilidades, y son enganchados y obviamente atrapados en una cadena de explotación que puede ser constitutiva del trata, pero sí es una violación a la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes, porque esos niños debían estar protegidos por su núcleo familiar, garantizando sus derechos. Por eso es tan complejo el tema de identificar cuál es el delito. Puede que no sea delito de trata, pero sí es un delito en términos del interés superior de la niña adolescente. A veces nos vamos mucho a ver si es trata o no. No, independientemente. Y eso es parte de la gran discusión, porque déjame decirte, la Ley General de Trata de Personas de 2012 está desde hace años sujeto a una esperada revisión, porque no hay acuerdo de que esa ley es la que debemos tener. Pero más allá de eso es, en el caso de niños y adolescentes, si se viola su dignidad, su derecho, independientemente de que se trata, debe ser protegido y debe ser sancionado quien lo tope. Pero, lamentablemente, hay una obsesión de buscar el delito del trata, ¿sí? Que a veces no se puede configurar porque lo que bien se decía es que no hay los elementos. Y ahí entramos al problema del proceso de procurar la justicia. O sea, está roto, digamos, todos los ministerios públicos, toda la parte de procuración, no la impartición, ¿no? Y ahí está un tema que es fundamental. Realmente la cifra negra en este delito, en el delito de los niños y niñas, si hablamos de que solo se denuncia menos de 1 de cada 10, en el caso de estos delitos es mucho mayor. Entonces, debemos ser muy cuidadosos. ¿Pero dónde parte la cifra negra? Porque una desaparición, me han dicho que en algunas ocasiones no se reporta a la autoridad, pero generalmente se reporta una desaparición, ¿no? Sí. La cifra negra en el caso de trata de personas me parece que se relaciona con muchos factores, pero uno de ellos es que es un delito muy difícil de identificar. Es difícil de definir.
efectivamente la víctima puede llegar al Ministerio Público, quiere hacer su denuncia y entonces le empiezan a decir, pero entonces el enganche, las acciones, los medios, los fines es tan técnico que de pronto pues ya se retira de ahí. No, es difícil de identificar. Es decir, que llega una persona a decir, mi hija sí. no aparece, ¿tiene novio? Sí, tiene novio. ¿Localizado el novio? No, tampoco. Se fue con él, hombre, no se preocupe, ya va a regresar. Sí. Eso era muy común. Es muy común, pienso todavía. Porque según las cifras que me estaba, perdón que te interrumpa, gran parte de los enganches puede venir por el novio, puede venir por un familiar, ¿eh? Ese es el problema. De hecho, en el caso de las mujeres, el 72% de los enganches son por la propia red familiar. Ni siquiera tienen que ir a buscar trabajo a ningún lado. ¿Por qué hay tanta cifra negra? Porque es difícil identificar qué es trata. Para que se configure la trata, hablamos de personas que han sido, por ejemplo, privadas de sus documentos o de la posibilidad ya de comunicarse con el mundo exterior. Entonces los rescates se vuelven una cosa milagrosa. Hace 3 días nos buscaron en el Consejo Ciudadano, en la línea contra la trata, que la doy si me permites, Gina, es 24/7 gratuita y confidencial. Esto es muy importante porque en el caso de trata, la sospecha de personas que son testigas hace toda la diferencia. Y eso es lo que pasó aquí. Es una trabajadora del hogar que detecta que en el edificio hay otra trabajadora del hogar. Estoy hablando de una zona así del Pedregal, que algo está raro ahí, como que nunca sale, como que sabe que está ahí, pero no. Y entonces nos llama con la sospecha, se nos permite activar el protocolo. Efectivamente estaba siendo esclavizada, no tenía manera de comunicarse con sus familiares, que son de otra entidad de la República. No tenía sus documentos, le habían quitado su INE. Entonces no tiene ya manera de lanzar una señal de alerta. Eso pues hace aún más difícil, ¿no? Ya no digamos el que sí fue al MP y le dijeron, no, pues es que su archivo no clasifica, ¿no? Ya ni eso. No tienes ni siquiera una manera de comunicarte con el mundo exterior. Y hay aquí un agravante coyuntural que a mí me importa mucho colocar en la mesa, sobre todo si vamos a cruzar los datos con desapariciones, que es el tema de la crisis migratoria detonada por las políticas de la administración de Donald Trump. Que ahí caemos en otros también. ¿Cuántos de los desaparecidos eran migrantes, por ejemplo? ¿O cuántas de las víctimas de trata en nuestro país, que es un país de tránsito y destino y origen, son migrantes? Yo sé que este programa lo ven mucho en otros países de Latinoamérica y les quiero compartir que nos llaman muchísimo de Colombia, de Honduras, de Ecuador, para reportar familiares desaparecidos que iban a buscar un mejor trabajo, ya no van a poder llegar a Estados Unidos por cómo están las cosas, pero acá son enganchados. Por ahí hemos tenido casos, por esta mesa también, madres buscadoras de Honduras. Sí, Honduras. Sí, ya con en ese sentido, a mí me gusta hablar de la gente que se desplaza del país. Sí. Porque no solo son migrantes, son la gente que es desplazamiento forzado por violencias, por desastres naturales. Hay oaxaqueños y veracruzanos y guerrerenses que son atrapados. Entonces, a veces hablar de migrantes oscurece la realidad de un desplazamiento forzado, por distintas razones, donde estas son las personas mexicanos que están también en las fosas. Entonces, la crisis de desplazamientos humanos en el país es enorme, por la falta de agua, por la falta de trabajo, por buscar la reunificación familiar. Los jornaleros agrícolas, ¿no? Que son más de 1 millón. Entonces, en ese sentido, sí, se cruza todo, finalmente, y llegamos finalmente que una hipótesis de trabajo es que muchas de las personas no localizadas o son víctimas de trata, están totalmente restringidas, o están en las fosas. O están dentro de los 79,000 personas no identificadas todavía. Entonces, por eso ahora es un mundo realmente oscuro, y nuevamente, ahí es la omisión, la colusión, corrupción del Estado, que es el responsable. Por eso para mí es urgente una revisión del proceso de procuración de justicia, porque la gente no está denunciando. La gran pregunta es por qué no se denuncia un delito de ese tipo. Porque es muy difícil comprobarlo, porque realmente afecta al entorno familiar y porque finalmente hay una enorme tolerancia a las violencias, todo a mujeres y a niños. Bueno, ahorita que hablas del desplazamiento interno, gran parte de lo que hemos visto también, se ha documentado también, es cuando se habla de reclutamiento forzado, es las centrales camioneras, ¿no? Esto nos habla de que generalmente buscan gente que venga de otras partes, la citan en las centrales camioneras y se produce. Estamos hablando de migración interna, ¿no? Sentimentalmente. Tengo que hacer una pausa y regreso. Vamos a seguir con el tema.
los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad, es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta a la sociedad. No puedes dejar de ver y señalar los abusos, los excesos del poder y la impunidad. Todos están aquí, todo el tiempo y a toda hora. El periodismo le da poder a la gente. ¿Estamos listos? Somos CNN. Cada vez más gente consume noticias de CNN que de cualquier otra fuente. Este programa vale la pena. Los números de tu programa están rompiendo todo lo esperado en el extranjero. No sé ni siquiera si me puedo imaginar esa cantidad de gente. Roberto se cree la gran estrella y no me deja brillar. extraño cómo eran las cosas antes. Pero es que no me tienen paciencia. Fue importante cubrir el juicio a Genaro García Luna porque este es el ex funcionario público de México de más alto nivel en ser enjuiciado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Fue increíble estar ahí, escuchar estos testimonios y poder aprender exactamente cómo funcionan los cárteles de la droga y cómo pueden funcionar con el apoyo muchas veces de los funcionarios del gobierno. Cubrir un juicio federal en Estados Unidos siempre es una tarea difícil. Tienes que llegar a la corte muy temprano para asegurarte un lugar dentro del tribunal, pero también porque no se permiten cámaras para grabar lo que está sucediendo en la sala, así que hay que hacer apuntes. Imagínense 8 horas tomando apuntes de todo lo que se dice, todo lo que sucede para poder reportárselo a ustedes. Somos CNN. Recorrimos varios kilómetros por esta barda fronteriza. Nos agarramos, ahora sí, caminando todos. Nos encontramos en donde se está construyendo uno de los 25 albergues temporales. Vuelvan a Venezuela, ¿cómo? ¿Cómo nos regresamos? ¿Quién nos va a ayudar? No hay manera. Miles de migrantes ahora han quedado varados en albergues como este. Hay mucho temor entre los migrantes que aquí esperan sin saber qué hacer. Continuamos en México Opina, y ya le decíamos que todo este problema de la desaparición tiene estrecha relación a lo que estamos hablando en esta tarde con el reclutamiento y con la trata de personas. Todo esto ha llevado la gran crisis al Ejecutivo a promulgar ya una ley llamada Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Tiene muchos aspectos, ya lo decía, como la emisión de una CURP o de una identificación. En México no existe una identificación nacional como sucede en muchos otros países de América Latina. Eso sería, digamos, la CURP biométrica, como se le ha llamado. Pero hay muchos otros asuntos, como la Plataforma Única de Identidad, una base nacional de carpetas de investigación, que es un registro centralizado de expedientes relacionados con desaparición, una ficha de búsqueda profesionalizada, fiscalías especializadas y profesionalizadas institucionalmente,
serían una por estado prácticamente, una tipificación penal más severa, sanciones para desaparición cometida por particulares aumenta hasta 60 años de prisión, entre otras cosas, y la inclusión también de la participación familiar. ¿Cómo lo ven en su conjunto? A ver, comenzamos, Tania. Me parece que este gobierno no podía no dar una señal urgente ante esta crisis. Creo que algunas de esas medidas, no sé, por ejemplo, para ubicar a niñas, niños, adolescentes desaparecidos, es cierto que los biométricos que tenía el INE no había otra forma de localizar a chicas y chicos, pero algo me dice que esta no fue la motivación de esta gran medida de reformas, ¿no? Probablemente hayan sido otras y ahí, pues más bien recordar que nuestro país tiene recomendaciones de hace un par de años del Comité contra las Desapariciones que estableció una ruta muy clara y me parece que no todos los elementos están retomados en estas reformas, ¿no? Para localizar niñas, niños, adolescentes, claro, esto puede ser muy complejo, sobre todo porque determinar el momento y la dinámica de ya sea la trata o el reclutamiento se hace muy difícil, ¿no? Por ejemplo, tenemos, gracias a que la trata está tipificada, algunos datos, ¿no? Que ya sabemos que tiene lo suyo de subregistro. Pero para saber cuántos chicos y chicas están reclutados, no hay forma de saberlo. En Redim hicimos hace un par de años una primera aproximación con una metodología que hubo que construir y calculábamos que en riesgo de reclutamiento y utilización estarían entre 250,000 y 400,000 niñas, niños, adolescentes, a través del cruce de distintos indicadores, ¿no? Pero tuvimos que construir esa cifra a falta de datos públicos, ¿no? Y estos datos públicos tampoco se tienen porque la tipificación no está adecuadamente señalada. Y para el caso de reclutamiento es una de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que el año pasado revisó a México. Tipificar el reclutamiento sería un avance importante, pero de las medidas que aquí se mencionan, por ejemplo, avanzar hacia la sanción de desaparición por parte de particulares, muy positivo, pero eso sigue dejando obviado el hecho de que los particulares no actúan solos, ¿no? Casi siempre, la mayoría de las veces, y así lo documentan las familias, es en colusión, aquiescencia, anuencia, permisividad de la autoridad que de alguna forma, si no participa activamente, permite que las desapariciones entre particulares sucedan. Me enredé un poco en los números. Me habías dicho en un principio 17,000 personas desaparecidas. Exacto. ¿Y de dónde sale una cifra de reclutamiento de 250,000? Que estarían en riesgo de ser reclutadas. Es decir, chicas y chicos que están todavía ahí, pero que están a 2 o un paso de ser reclutados si las condiciones de marginalidad se sostienen, si las faltas de una posibilidad de construir un proyecto de vida se mantienen, si la violencia y la violencia armada siguen estando cada vez más cerca de sus contextos, el riesgo aumenta, ¿no? Es una cifra de riesgo, digamos. Estas cifras te dan cuenta de la magnitud, pero regresando al tema central, es la percepción que tenemos mucho, sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México, es las capacidades del gobierno, de sus estructuras mismas para implementar este tipo de acciones o de propuestas. Hay problemas de diseño jurídico, que sin duda por las prisas son los temas que realmente nos preocupa, porque este periodo legislativo lo que ha hecho es dar cuenta de una enorme prisa. No hay tiempos para reflexión, no hay tiempos para discusión, no hay foros para que nos permita dialogar. Todo se hace en una actitud de sacarlo cuanto antes, lo cual es un tema que habría que ver en términos de este aceleramiento de sacarle. Y no, y la implementación de todo esto. Y dos, no hay recursos. Si uno ve cómo funciona la ley de trata, su Comisión Nacional contra Trata de Personas, que está diseñada por todos los secretarios, con la en teoría, la presidenta, no sesiona, no se reúne. El CIPINA, otro gran tema, CIPINA, el Sistema de Protección de Infancia y Niños y Adolescentes, no está articulado porque tampoco tiene recursos. Un reclamo que hemos hecho muchos que estamos en la agenda es, la presidenta debió haberse reunido con todo el sistema para poder impulsar los derechos de los niños. Entonces, hay un tema de diseño, sin duda, pero el gran tema es la capacidad de implementación que tiene el gobierno, la República, porque aquí estamos hablando de la República. Y ahí nuevamente estamos en este asunto de, pues realmente qué bueno que hay un marco normativo, hay avances, qué bueno que ya se quitó que una persona que desaparece no tiene que esperar 72 horas para darse, digamos, por desaparecida. Es un avance. Vamos a ver si resciende, ¿sí? Para que no decirle, regrésate, espérate, se fue con el novio, pase 72 horas, no, regresa. Eso, hay algunos avances, son marginales, pero en ese sentido, el tema de fondo es la capacidad de implementación de la República, de los gobiernos, de una ley como esta. Con la crisis de CEMEFOS, que se evidencia. Tenemos un Banco Nacional de Datos Forenses que no
No ha funcionado desde su implementación porque tampoco se ha dotado de resultados. Entonces, avanzamos normativamente, digamos, lentamente, igualmente, con muchos problemas con el diseño jurídico, pero el gran tema es la capacidad de ejecutar eso. Tenemos hoy en la propuesta, reaccionó el gobierno políticamente por la presión de muchas organizaciones, sobre todo las madres buscadoras, que hicieron evidente, ¿sí?, la enorme crisis ética del Estado, pero sin duda de aquí a la implementación falta mucho, y nuevamente, la verdad es que la violación sistemática de niños, niñas, adolescentes, las otras violencias, la violación sexual, que es un tema que no hablamos, que sigue creciendo en los indicadores, y la violencia intrafamiliar, todo está ligado a generar vulnerabilidad para que pueda ser incluso víctima de trata, ¿sí? Por eso la trata te permite observar todas las violencias que hacen que alguien sea tan vulnerable que por una oferta de afecto, cariño o de empleo, pues buscas ese abrigo que no te da ni la familia, o el Estado, o la escuela. Y ahí creo que estamos en una situación muy delicada. A ver, ¿y cómo lo ves tú? Sí, coincido con Tania en el sentido de que era un posicionamiento necesario, pero definitivamente eso no agota la complejidad del fenómeno de la trata de personas o del abuso contra las infancias o contra cualquier población vulnerable. Hay que recordar siempre que 8 de cada 10 casos de abuso contra infancias ocurren en el entorno familiar. Esa estadística se repite, el patrón se repite cuando observamos quién victimiza a las mujeres. El mayor peligro está en el hogar, entonces está bien que estén los biométricos, pero ¿cómo eso va a impedir que en el seno familiar, en el lugar donde tendría que estar más segura esa niña, ese adolescente, ese niño, se perpetren estos abusos? No alcanza. ¿Y por qué? Porque están cruzados siempre factores como la pobreza. En contextos de pobreza, pues claro que el sueño de cualquiera es salir de eso. ¿Cuál es la opción para salir? Pues me ofrecen, ¿no?, este trabajo, me dicen, esto es algo que escuchamos con mucha frecuencia en las llamadas, que puedo ser niñera en Canadá, voy a ganar súper bien, además la familia que me recibirá va a pagar mis estudios. ¿Estamos hablando ahí ya de adolescencias? Estamos hablando de adolescencias y de mujeres en sus primeros 20. Entonces se van con esta falsa oferta laboral, son mujeres sobre todo originarias, por ejemplo, de Veracruz, de Michoacán, de Oaxaca. También hay casos de la Ciudad de México. Entonces, si tú me preguntas cómo lo miramos, pues no alcanza porque hay problemas de raíz como son la pobreza, como son la violencia normalizada, incluso en el contexto, insisto, que tendría que ser el mayor protector de las personas, que es el propio hogar, que pues no necesitamos los biométricos para identificar, sabemos que él es el padre o el tío y él es el que está abusando de esa infancia. Sí, absolutamente. Sí. Bueno, tengo que hacer una nueva pausa, regresamos porque todavía hay más que conversar aquí en México. Esta es una mirada al interior del centro de confinamiento de terrorismo de El Salvador. De repente te golpea la intensa mirada de decenas de personas observándote. The director tells me the inmates, once they're inside one of these sectors, they never leave. Ahí abajo, en el extremo, es donde los deportados están siendo retenidos. Usted dijo que estas son personas que han cometido crímenes horribles. ¿Es posible que algunos de ellos sean inocentes? Las generaciones, prepárense. Y el sabor de boca cada vez es mejor. Te felicito. No llores. No estoy llorando. Ok. Como este show. Me encanta. Que siempre nos deja boquiabiertos. De veras que sí está. Van a volar platos, sartenes. MasterChef Celebrity Generaciones México. Por Discovery Home and Health. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones.
¿Te gustaría tener una vida más saludable? Acompáñame a descubrir nuevos consejos, los avances de la ciencia y los métodos actuales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra mente y cuerpo en una consulta con el Dr. Huerta, un podcast de CNN. Escúchame en Apple Podcast o en cualquier aplicación de podcast. Ahora puedes acceder a cnne.com de forma rápida y directa con un solo clic. Si tienes un iPhone, abre Safari y escribe cnne.com. Una vez ahí, presiona el icono de compartir. Selecciona agregar a la pantalla de inicio. Dale un nombre y listo. Si tienes un teléfono Android, abre Chrome. Escribe cnne.com y presiona el icono del menú. Selecciona agregar a la pantalla inicial. El logo de CNN aparecerá como cualquier otra aplicación en tu teléfono. cnne.com. En Panorama Mundial recorremos el mundo en busca de los eventos que impactan nuestro entorno. Te llevamos la información más actual. Diseminamos lo que se discute en la web y redes sociales de forma organizada y verificada para entender lo que pasa y cómo nos afecta. Ven, acompáñame a entender el mundo a la velocidad en que los hechos ocurren. Tú eliges la plataforma. Panorama Mundial con Gabriela Frías. Tu vida más easy se siente con más contenido. Es el de ver tus programas favoritos. Es el de disfrutar toda la liga por Sky Sports. Es el de tener tu entretenimiento en un solo lugar. Contrata ahora Easy con el contenido que más te gusta. Llévatela fácil, llévatela Easy. En Sky One te ahorramos la búsqueda con las complicadas misiones de dos amigas y asesinas a sueldo, Hitmen. Oh my God. Las alocadas aventuras entre madre e hijo alrededor del mundo, 50 Ways to Kill Your Mom. Y un drama bélico que narra las vivencias de un submarino durante la Segunda Guerra Mundial, Das Boot. En Sky One. Descarga Easy Go. Es fácil de usar. Con Easy Go, lleva tus contenidos a todos lados. Continuamos en México Opina y bueno, estábamos viendo datos también que del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia que ha publicado recientemente el 5º informe sobre trata de personas. Es muy interesante, ya hablábamos esta parte del reclutamiento por medio de centrales de autobuses, se ha convertido pues una de las principales, ya han extendido otras redes también a otros lugares también, la delincuencia se mueve muy rápido, desafortunadamente, es muy veloz. A ver, ya tenemos esta ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Tiene muchos defectos que han sido cuestionados. Ya no vamos, creo que, a hablar, no tiene sentido en este momento, de los problemas que puede tener la CURP biométrica, el mal uso de los datos biométricos, eso será materia de otro análisis, pero ahí está el problema. Ya teniendo este marco legal, ya es ley, ya está publicado. ¿Qué podemos hacer como para asegurarnos de que sea un buen instrumento, de que funcione, de complementarlo con otras políticas? Lo que habría que ver si el Ejecutivo es consecuente, o sea, es consecuente con la ley, y en el presupuesto de 2026 asigna recursos. O sea, esta ley requiere muchos recursos, y lo que sabemos es que todo el sistema de protección de niños está totalmente vaciado, recursos en los huesos. Entonces, yo esperaría que hubiera iniciativas de todas las organizaciones para que haya los recursos necesarios para poder fortalecer las procuradurías del niño, niña y adolescente, poder generar realmente las estructuras administrativas operativas, porque sigue siendo una ley que no tiene recursos para hacerse. Déjame meter un tema porque siempre tenemos que señalarlo. Si esos temas son graves en general, tenemos que hablar de los hogares y familias indígenas. 23 millones de mexicanos se asumen. Ahí tenemos un gran hueco, ¿sí? Porque son donde seguramente hay más explotación, más abuso, hay más pobreza, ¿sí? Y no podemos dejar de pensar que de esos 38 millones de hogares que hay en el país, ¿sí? Muchos hogares son niños y niñas que están en hogares indígenas, y ahí no tenemos nada. O sea, realmente entonces tenemos que dar cuenta de lo que siempre se nos pasa omiso. Somos un país multicultural, pluricultural, con una dinámica población enormemente difícil, ¿sí? Y con una enorme debilidad en las estructuras de protección
del Sistema Nacional de Institución de Protección a los Niños y Adolescentes, y por otra parte, una anemia en las estructuras de gobierno, en los estados, municipios y en las provincias. Entonces, ¿qué te diría que hay que hacer? Hay que estar muy pendiente y exigir que en el presupuesto próximo haya recursos. Eso es muy complejo. A ver, porque, se ponen fiscalías especializadas y profesionalización de institucional. 32 fiscalías especializadas en el país, una por estado, uno en materia de desaparición. Uno supondría que habría un apartado especializado con capacidad para la trata de personas. Eso no lo sabemos si va a ser así, espero que sí. ¿Cómo articular este problema que tiene que ver con traslado de personas, que tiene que ver entre Estado y Estado? Siempre ha sido complejísimo eso, es decir, no se ha logrado tampoco articular y no se ve aquí tampoco que, o sea, se ve como islas en donde no va a haber esa comunicación, muy complejo, ¿no? Sí, yo creo que el reto es imaginar que estas medidas llegan a administrar la catástrofe y no a cerrar la llave en su origen, ¿no? Y entonces es como ir poniendo durmientes mientras se maneja el tren. Hay que hacerlo, claro, porque el tren sigue adelante, pero no se están atendiendo, por más que en el discurso se dice, las causas estructurales, ¿no? Y yo retomo ahí lo que dijo el Comité de los Derechos del Niño: hay que resolver las causas estructurales de la violencia y de la pobreza en niñez y adolescencia. De otra forma, vamos a seguir viendo estas precondiciones que les colocan a la mano de las redes criminales, de esa macrocriminalidad, incluso transnacional, que a nivel de la estación de autobús, pero de los aviones y de los continentes también sucede, ¿no? Mientras no resolvamos eso, administrar la catástrofe es algo que se debe hacer, sin duda, pero esas medidas van a resolvernos cómo encontrar a los desaparecidos del futuro. No nos están resolviendo cómo encontrar a los de acuerdo, pero no es un poco el discurso que tenía el expresidente López Obrador cuando hablaba de la pacificación del país, de que no vamos a dejarla, vamos a detener la reacción inmediata a los fenómenos, vamos a atacar las causas de raíz, eliminar la pobreza. Sí, suena muy bien, pero llevamos décadas tratando de eliminar esa pobreza y esas malas condiciones de vida de los niños y niñas, y es algo muy difícil. Y no alcanza. En ese sentido no alcanza, porque además, nuevamente, un país que no crece, con un crecimiento económico tan bajo, con pocos empleos de muy poca calidad, la población está sobreviviendo por las transferencias, que sin duda son loables, algo de las remesas, y la población literalmente, para poder generar capacidades, como dice el discurso, para poder proteger, necesitas empleo digno. Entonces, un país que no crece no puede realmente proteger a tus poblaciones. Entonces, un elemento vital, y no podemos olvidar, es que esta economía genera espacios de mucha, le llaman informalidad a los economistas, espacios sin ninguna seguridad, que ahí es donde te ves a niños y niñas, adolescentes, expuestos a todos los delitos. Entonces, parte del tema es salir de ese atrapamiento discursivo los últimos 20 años, que el país, con un crecimiento menor de 2%, puede dar esta garantía de derechos. El Estado, las finanzas estatales, necesitan más recursos. Lo que hay no es suficiente, pero es algo que tenemos que confrontar. Entonces, las causas estructurales tienen que ver con empleo, y salarios dignos, y cerrar las brechas, sobre todo en salud, educación, en alimentación. No hay que olvidar un dato. Hay 1 millón de niños y niñas cada noche, según en salud, que duermen con hambre. Ni siquiera tienen para comer, lo mínimo. Y obviamente, déjame preguntar, en esta época de lluvias, los hogares, los techos que filtran y que están llenos de humedad. Eso es vulnerabilidad. Y claro que las niñas buscan salir. Claro. Déjame decirte, yo que tengo alumnos en la universidad, tenemos jóvenes, ya son 20, 19 años, que uno de los temas son la enorme ansiedad, la enorme angustia, la enorme soledad. Son susceptibles de enamoramientos, de enganches. Y ellos ya llegaron. Ellos ya llegaron, son los mejores de los mejores. Y yo he tenido ataques de ansiedad de niños y niñas porque finalmente están trabajando en la noche y llegan muy tarde a la clase. Entonces, el tema de todas las enfermedades neuronales o de salud mental es brutal y eso genera vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, no podemos pensar que un Estado o un gobierno con recursos fiscales tan limitados, con una enorme crisis operativa administrativa, puede implementar ni esta ley ni las que ya tenemos vigentes. Entonces, nuevamente volvamos al asunto. Las causas estructurales van más allá de las transferencias y en ese sentido es muy loable los esfuerzos que hace Redim, el Consejo Ciudadano, que son instrumentos para documentar o para dar espacio a la denuncia, pero siguen siendo muy pequeños. Sí. A ver, Marilena. De todos los datos que hemos hablado, bueno, hay una idea a nivel nacional, pues hay un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, de ahí hemos estado sacando información, pero
sobre el tema de desaparición, de reclutamiento forzado y trata de personas, ¿esos son datos básicamente de la sociedad civil o hay un dato oficial? Sí, no, en realidad los datos que tenemos en el Consejo Ciudadano son los más actuales en lo que se refiere a materia de trata de personas. Podríamos tenerlos hasta hoy, hace 10 minutos, porque tenemos una base muy viva, hay poca información y de nuevo tenemos que voltear a ver la cifra negra tan enorme. Si tú ves cuántas carpetas por trata se han abierto, digamos, en lo que va del año, y luego ves cuántos reportes hemos recibido, por ejemplo, en el Consejo Ciudadano, pues ahí puedes contrastar que hay una mirada mucho más amplia desde la sociedad civil, porque los casos no llegan a la Oficina de Procuración de Justicia. Déjame darte un dato, porque estaban hablando, por ejemplo, de las terminales de autobuses. Ahí nosotras tenemos presencia con módulos, y solo en lo que va del año hemos rescatado a 99 personas que iban a ser víctimas de trata de personas. 55% de ellas. ¿Y cómo se Porque está entrenada la persona que está en nuestro módulo, el abogado, la abogada que le toca en ese momento estar ahí, y hay señales muy claras. Y ahí yo quiero tomar también una parte de la pregunta que hacías antes. ¿Qué hacemos para que la ley funcione? Pues habrá que supervisar, pero mientras hay un activismo ciudadano cotidiano que puede salvar vidas. Porque lo que queremos es que no se acumulen más desaparecidos, ¿verdad? O más víctimas de trata o de cualquier otro delito. ¿Qué mira el agente ciudadano que está ahí en representación del Consejo? Personas, por ejemplo, sin maleta, es raro, ¿no? Si tú te vas de viaje, pues llevas equipaje. Personas sin celular, están en la espera. ¿Qué hacemos todos cuando estamos en una fila o esperando? Estás chateando, estás revisando, estás trabajando. Personas sin celular. Persona que llega a la ventanilla y está más bien cabizbaja, y otro da por él el documento de identificación. Entonces, más la actitud corporal, ¿no? El miedo, el temor, el rechazo, ¿no? Ha habido veces que el tratante quiere detener, por ejemplo, a esa niña de 13 años que se había llevado de Guerrero para traerla a la ciudad, o al revés, se la iba a llevar de la ciudad a Guerrero, o a cualquier otro lugar, digo Guerrero por decir un estado, y ella resiente, ¿no? Por ejemplo, el contacto. Ahí se acerca nuestro equipo y empieza a indagar. Y tenemos un protocolo muy amplio en la terminal de autobuses del norte, del sur, poniente, en donde ya hay una cadena de auxilio en la que participa la policía, en la que participa la fiscalía, y empieza entonces el interrogatorio. Y ahí, en la confianza que se establece, la persona dice, sí, yo no había aceptado este traslado. Y así llevamos 99 solo en lo que va del año. Son 99 vidas salvadas. Son también herramientas que podemos tener los ciudadanos. Claro. ¿No? De alguna manera. Claro. Eso hay que difundirlo. Yo creo que es importante también. Eso es lo más importante. Lo que tú estás diciendo es lo más importante. Porque si tú observas algo, y siempre decimos en el Consejo, tu sospecha es suficiente. Si sospechas, de verdad, llama o chatea al 855-33-000, que es la línea de chat nacional contra la trata. No tienes que ser abogada, no tienes que saber si se configura o no el delito. Tienes nada más que decir, hay algo raro en este momento, y así nos han llegado muchísimos casos. En la casa de enfrente hay muchas personas viviendo, se oyen muchas voces, pero nunca salen. Así rescatamos a 34 migrantes que estaban retenidos. Sí. 30. Tengo que hacer la última pausa, regresamos con una reflexión final. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad, es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta a la sociedad. No puedes dejar de ver y señalar los abusos, los excesos del poder y la impunidad. Cuando están aquí, todo el tiempo y a toda hora. El periodismo le da poder a la gente. ¿Estamos listos? ¿Hacia dónde va la economía en este mundo globalizado? ¿Cuáles son los mercados emergentes y las tendencias que marcarán el rumbo de nuestros países? Es hora de reencontrarnos nuevamente en el corazón financiero del mundo para tomarle el pulso a la bolsa de valores, las noticias financieras, sus protagonistas y las posibles soluciones. El sábado, Globo Economía con José Antonio Montenegro. Nuestro
Nuestra obligación como periodistas es decir las cosas como son. Queremos tener grandes mentes hablando sobre los temas más importantes que afectan a nuestros países y a nosotros como personas. Oppenheimer presenta esta noche en CNN. Este programa vale la pena. Los números de tu programa están rompiendo todo lo esperado en el extranjero. No sé ni siquiera si me puedo imaginar esa cantidad de gente. Roberto se cree la gran estrella y no me deja brillar. Extraño cómo eran las cosas antes. Pero es que no me tienen paciencia. Es importante tener una perspectiva clara de lo que pasa en el mundo, conocer los distintos ángulos de un solo hecho. En Perspectivas te llevamos a los lugares clave donde suceden las noticias. Entrevistamos a los personajes centrales de las historias. Es un programa donde te ofrecemos una visión amplia y objetiva del mundo en que vivimos. Acompáñame y conoce todas las perspectivas. Perspectivas con Mario González, de lunes a viernes, en CNN. Ahora CNN está disponible en España en tus plataformas de streaming favoritas. Para entender el mundo, necesitas buscar la verdad. Por eso seguimos los hechos, a donde nos llevan. No importa cuán lejos tengamos que ir. Bueno, ha sido un programa muy interesante, he aprendido mucho y eso siempre me gusta de este programa porque siempre se conocen cosas distintas de este fenómeno tan complejo que ha sido la trata de personas, el reclutamiento forzado. Y queremos pedirle una reflexión final a nuestros invitados. Tania, por favor. Creo que avanzar en el reconocimiento de niñas, niños, adolescentes como sujetos de derecho suena a rollo, pero está en el centro de las soluciones. Es decir, tenemos que dejar de verles como posesión de una familia que se puede convertir en posesión de un tratante o de alguien que la va a llevar a trabajar y reconocer que ese ser humano tiene derechos y que todas las personas somos corresponsables, no nada más su mamá o su papá, toda la sociedad, la autoridad, todas las personas tenemos corresponsabilidad en eso y eso nos va a dar resultados importantes, yo estoy segura. Cambio cultural. Ahí vamos, 35 años de la convención que así lo dijo, ya estamos como a la altura de que ese cambio cultural se dé, ¿no? Sí. María Luis. La pregunta de fondo, y creo que se delineó, es ¿qué hacemos mientras la ley o mientras hay recursos? Yo creo que tiene que ver mucho con lo que hace Consejo Ciudadano. Tenemos que motivar una mayor solidaridad, responsabilidad. Nadie es ajeno a nosotros. Vincularnos. El otro siempre nos interpela a los ojos a nosotros. Pero ahí tenemos que enfrentar la enorme desconfianza de la autoridad, la enorme sensación de que no me corresponde, y una enorme indiferencia. Creo que el tema del cambio cultural tiene que ver con recuperar esa noción de que no podemos ser ajenos a los otros, tenemos que vincularlos y tomar el riesgo de denunciar y llamar, incluso a estos teléfonos, ¿sí? Y poder enfrentar que no podemos ser indolentes ante lo que es evidente. Ahí hay violencia, ahí hay abuso. Creo que ese es el mensaje de ahorita y de siempre. Más allá de las capacidades del gobierno, es dar cuenta que debemos ser más solidarios. Gracias, María Luis. María Elena, terminamos contigo. Sí, uno, romper el mito, yo diría, de que el espacio digital es un entorno seguro para las infancias. Llamar a la responsabilidad a las empresas que son propietarias de redes sociales. Facebook e Instagram ocupa el primer lugar en reclutamiento
y enganche de niñas, niños y adolescentes en los reportes que tenemos en el Consejo Ciudadano. Así que tiene que haber, ¿verdad? Porque le exigimos mucho al gobierno, pero también hay que empezar a exigir a las empresas, porque esto nos toca a todas las personas de la sociedad. Y sí, poner siempre a disposición de todas las personas que nos están viendo en cualquier país al que llega CNN en español, la línea de chat nacional contra la trata y decirles que pueden confiar en nosotras, que su identidad, si tú quieres decir que eres vaso de agua 36, así vamos a guardar tu reporte. No importa, nadie te va a pedir tus datos, así que estás a salvo, porque ese suele ser un temor que impide el reporte o la denuncia. En nuestro caso es confidencial, gratuito, completamente anónimo, si así lo decide la persona que es testiga, y eso que decía Mario es fundamental, no voltemos la mirada hacia otro lado. Sí nos compete porque estamos en la misma sociedad, sí es nuestro problema. Gracias, María Elena. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta interesantísima mesa y hasta el próximo domingo.